Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Armando Lagunes y me veo en la necesidad de transmitir en vivo. No te preocupes si no lograste conectarte, no lo anuncié. Lo que pasa es que si grabo el video va a estar muy largo, muy pesado y después va a ser difícil subirlo a Facebook, por eso estoy transmitiéndolo en vivo. Pero tengo en mi corazón el deseo de compartirte ese famoso sermón de las 7 frases de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque hoy es el día en que celebramos la resurrección y porque hay una enseñanza muy grande y respuestas a lo que debemos seguir haciendo como iglesia. Son casi ya las 3 de la tarde, faltan 15 minutos y según la Biblia, justo a las 3 de la tarde se pronunciaron las últimas frases de Jesús en la cruz. Quiero hacer un recuento, son 7 frases en total y cada una de ellas nos da una enseñanza de lo que como iglesia necesitamos seguir haciendo en estos tiempos donde mucha gente me ha preguntado, pastor, ¿qué opinas? ¿De qué se trata esta pandemia? ¿Es ya los últimos tiempos? ¿De qué se trata? Danos una respuesta. Y bueno, voy a tratar de ir combinando estas frases junto con lo que creo es la respuesta a lo que necesitamos seguir haciendo como iglesia. Si tú estás conectado y te quieres quedar, quédate, si no después puedes verlo con tranquilidad este video en tu casa. Eran entre las 9 de la mañana y las 12 del mediodía cuando Jesús pronunció las primeras tres frases. La primera de ellas fue cuando lo clavaron en la cruz. Está en Lucas 23, en el versículo 34. Se le conoce como la frase del perdón. ¿Por qué? Porque allí Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta frase Jesús la extendió para toda la humanidad porque lo estaban crucificando y no sabían lo que estaban haciendo estas personas. Él estaba en medio de su dolor y de su sufrimiento entregando una palabra de perdón. Mira, en estos últimos tiempos hemos visto cómo la humanidad se ha degenerado, se ha corrompido, el pecado ha sobreabundado de una manera extraordinaria, de tal forma que nos causa dolor y tristeza ver cómo el pecado se ha metido en los vientres de las madres, muchos abortos, cómo se ha metido también en las películas para niños, cómo se ha metido en la mente de las personas a través de conductas homosexuales y muchas aberraciones que sabemos que han existido desde siempre, pero que el día de hoy se han multiplicado. Y eso muchas veces nos hace sentir desprecio u odio inclusive por las personas. Esta palabra de Jesús nos recuerda a nosotros, la iglesia, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es contra las personas. Quien está detrás de todo esto es Satanás, quien sigue intentando engañar al ser humano y llevarlo con él para toda la eternidad. Nuestra tarea es seguir extendiendo esa palabra de perdón, pidiéndole al Señor que dé una oportunidad a aquellos que hasta el día de hoy lo están ofendiendo porque adoran ídolos, porque adoran imágenes, porque adoran sus cuerpos, porque realizan conductas que irritan al Señor y que van en contra de sus mandamientos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Y sabes por qué no saben lo que hacen? Porque hasta el día de hoy nosotros como iglesia no hemos llegado con el mensaje del Evangelio de perdón, de restauración, de reconciliación con Dios. Así que esa palabra de perdón debe ser algo que la iglesia debe seguir extendiendo hasta el día de hoy. No porque nosotros tengamos el poder para perdonar, ese solo lo tiene nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo que debemos de hacer es seguir confesando los pecados de la humanidad y tratando de que esa salvación pueda llegar a estas personas que hoy día se rebelan contra Él. Recuerda, estando en la cruz, la primera frase que salió de los labios de Jesús fue esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué bendición saber que nuestro Señor estaba extendiendo perdón para esa humanidad caída, para esa humanidad que estaba cometiendo en ese momento el más terrible de todos los pecados: asesinar al Hijo de Dios.
Siendo todavía el transcurso entre las 9 y las 12 de la mañana, Jesús pronunció la segunda frase. Esta se encuentra en Lucas 23, en el verso 43, y se la dijo a aquel hombre que estaba también siendo crucificado a un lado suyo, a uno de esos ladrones. Jesús le dijo lo siguiente: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Se conoce a esta frase como la frase de salvación. La primera es la frase de perdón, la segunda es la frase de salvación. ¿Qué está haciendo Jesús aquí? Le está asegurando a aquel hombre que hoy mismo estaría en el paraíso disfrutando de la bendición de estar con Jesús por la eternidad. Aquel hombre, estando en la cruz, defendió a Jesús y le dijo, le suplicó: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué maravilloso que el Señor, estando en sufrimiento y en dolor, extiende todavía vida eterna y salvación por aquel hombre que estaba condenado a no solo morir físicamente, sino también morir eternamente. El otro ladrón, aquel no mostró ningún signo de arrepentimiento, pero este ladrón sí, y Jesús le aseguró que estaría en el paraíso. Así que, al igual que con la primera frase, quiero que lo conectes con la iglesia. La iglesia está llamada a seguir proclamando el mensaje de salvación a aquellos pecadores que aún no se han arrepentido. Nuestra tarea no es salvarlos, esa es tarea de Dios. Nuestra tarea es anunciar el evangelio. Así como de un lado había un ladrón que no quiso arrepentirse, que no quiso reconocer a Jesús como su Salvador, habrá otros como el otro ladrón que sí quieran venir a una salvación con él. Nuestra tarea es seguir esparciendo la semilla del evangelio y decirle a la gente que no lo sabe aún, que en Cristo Jesús hay perdón y hay salvación. Así que la iglesia debe continuar en estos tiempos confesando pecados, pero también debe continuar extendiendo, proclamando el mensaje de salvación, así como Jesús lo hiciera en la cruz. Así que ya cerca del mediodía, Jesús extendió la tercera frase. La frase se conoce como la frase de el amor, de cuidado para la familia. Jesús le dijo a su madre María y a su mejor amigo Juan, esta frase está registrada en Juan 19, 26 y 27, le dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Jesús no quería dejar a su mamá sin compañía, sin cuidado, sin protección. Por ser el hijo primogénito de María, era su deber como primogénito cuidar de su madre, que era viuda, y ahora al quedar viuda y al quedar sin su hijo primogénito, quedaba sin sustento. Entonces Jesús, teniendo cuidado de ese detalle, encarga a Juan, su mejor amigo, para que atienda, para que cuide de su madre. Lo mismo le dice a María para que cuide de Juan y puedan como una familia seguir adelante. Es nuestro deber como iglesia mantenernos juntos, seguir cuidando de nuestra familia. No es tiempo para descuidarla, no es tiempo para atender otras cosas. La familia sigue siendo prioridad en el reino de Dios. Y yo quiero que tú recuerdes esto. Hasta que el Señor no venga por su iglesia, nuestra tarea sigue siendo ministrar a los nuestros, a la familia de sangre y a la familia de la fe. Tenemos un compromiso para con ellos. Esa fue la tercera frase, la frase del amor, la frase del cuidado para con los suyos. Y la iglesia debe continuar haciendo esto. Después de estas primeras tres frases que terminaron alrededor del mediodía, durante 3 horas hubo silencio. Jesús guardó silencio mientras estaba allí en la cruz, desde las 12 del mediodía hasta aproximadamente las 3 de la tarde. Fue en ese lapso cuando el cielo se cubrió de tinieblas y una gran oscuridad invadió la tierra. Déjame recordarte, haciendo un simbolismo con esta situación, que mientras la iglesia calle, las tinieblas seguirán esparciéndose, seguirán tomando dominio sobre la humanidad. Por eso es tan importante que la iglesia brille, que la iglesia sea luz, sea la sal que Jesús dijo que teníamos que ser. No podemos quedarnos callados, no podemos quedarnos
encerrados. Yo sé que ahorita estamos encerrados, pero llegará el momento en que volveremos a salir, y es allí cuando la iglesia debe recordar que su lugar no es solo dentro de las cuatro paredes, sino también lo es en las calles. Es brillando donde hay necesidad, brillando donde la oscuridad es más densa. Recuerda que cuando la oscuridad es más fuerte, es cuando más cerca está de salir el sol, de llegar esa brillantez y esa luz que eliminará todas las tinieblas. Siendo ya casi las 3 de la tarde, en los últimos momentos de Jesús, él pronunció la cuarta frase, y esta cuarta frase fue la frase de dolor, la frase de desesperación, de sufrimiento. Quizás el más grande de todos los dolores de Jesús en la cruz no fueron los clavos, no fue la lanza, no fueron los latigazos, sino este momento que se registra allí en Marcos capítulo 15, verso 34, cuando Jesús expresa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quizás esta fue la única ocasión en la cual Jesús vio a su Padre de espaldas. Normalmente lo veía de frente. Jesús y el Padre disfrutaban de una relación preciosa, pero en este momento el Padre da las espaldas a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto el Padre? Porque en ese momento Jesús no solo está cargando nuestros pecados, sino que el justo se está haciendo pecado por amor a nosotros. Y la Biblia dice que Dios no puede convivir o habitar junto con el pecado. Jesús se estaba convirtiendo en pecado por amor a nosotros, y entonces el Padre le rechaza por amor, le da la espalda, y entonces Jesús siente ese sufrimiento. ¿Qué tenemos que aprender de esta cuarta frase como iglesia? Además de que debemos seguir extendiendo la palabra de perdón, proclamando la salvación, cuidando de la familia de sangre y de la familia en Cristo, tenemos también que recordar que esparcir el evangelio implicará sufrimiento e implicará dolor. No podemos estar exentos de pasar por esta materia. La materia del sufrimiento es parte de la iglesia, es parte de la vida cristiana. Jesús lo padeció, y nosotros también, como hijos de Dios, deberemos de padecer ese sufrimiento y ese dolor. Hasta ahora quizás nunca hemos sido perseguidos, nunca hemos sido azotados, nunca hemos sido echados a alguna cárcel, pero llegarán tiempos en los cuales el rechazo hacia nosotros los cristianos será más intenso, de tal modo que la persecución será inevitable. Pero eso no debe de hacernos sentir mal, no debe de darnos temor. Eso es parte de nuestra tarea aquí en la tierra. La iglesia debe estar lista para cuando llegue el momento del sufrimiento. A diferencia de Jesús, que el Padre le dio la espalda por causa de que él se había convertido en pecado, en el caso nuestro el Padre no nos va a dar la espalda, y no porque seamos más que Jesús. No nos dará la espalda porque él ha prometido estar con su iglesia en medio de toda prueba, de toda tribulación, de toda persecución. Él ha prometido estar allí a nuestro lado. Como él le dijera al propio Saulo cuando perseguía a la iglesia, Jesús le dijo a Saulo: Saulo, ¿por qué me persigues? Jesús siempre va a estar allí con sus hijos y con su iglesia, pero la iglesia debe recordar que el sufrimiento es parte de esparcir la semilla del evangelio. Pasamos ahora al libro de Juan. En Juan 19:28 está registrada la quinta frase, la frase que conocemos como la frase de necesidad. Allí Jesús dijo: tengo sed, y era inevitable. Jesús estaba perdiendo la sangre, estaba deshidratándose, el calor era muy fuerte, la agonía era tremenda, lo que él estaba padeciendo en la cruz, y era inevitable que tuviera sed. Así que él lo expresó, dijo que tenía sed. Allí le extendieron una esponja con vinagre para que saciara un poquito de la sed que él tenía. Probó un poco, pero se dio cuenta que estaba mezclada con mirra, y por eso no la bebió completo, porque la mirra tenía un efecto anestésico a fin de evitar los dolores. Y por eso Jesús no quiso beber más de esto,
porque Él no quería anestesia para aminorar su dolor. Él lo que quería era sentir todo ese dolor y todo ese sufrimiento del pecado. Cuando Él fue a la cruz a pagar por nosotros el precio de nuestros pecados, los pagó, créeme, completos, sintiéndolo todo. ¿Qué significa esto para la iglesia? Tener sed se establezca. La iglesia debe mantenerse en estos tiempos animada, buscando que el reino de Dios sea establecido en toda la tierra. Tenemos que tener sed, hambre de ver a las naciones que se postran delante de nuestro Dios. Y también la iglesia, cuando decimos tengo sed, debe recordar que la obra del evangelismo, la obra misionera, requiere que suplamos de necesidades materiales, físicas y emocionales, no solo de los que están perdidos, sino también de los obreros que están sirviendo. Es nuestro deber como iglesia el que tú y yo sigamos sosteniendo misioneros, enviando misioneros, ayudando a aquellos que ya están sirviendo en otras partes del mundo, cuidando de sus necesidades físicas, pero también de sus necesidades materiales y sobre todo de las emocionales por el desgaste de hacer la obra en medio de lugares tan oscuros y tan cerrados. Esto nos va a llevar a la frase 6 y a la frase 7 con las que Jesús terminó su tiempo de crucifixión. La frase 6 la encontramos en Juan 19:30, donde Jesús dice: consumado es. Me encanta esta frase, la frase 6, porque ya Jesús sabe que está a punto de terminar su tiempo aquí en la tierra, y entonces Él lanza este grito de victoria: consumado es. En otras palabras, podríamos decir totalmente pagado, o la deuda ha sido cancelada. Él expresó esta palabra tetelestai, que era la forma en la cual los bancos de aquel tiempo firmaban cuando una deuda había sido ya totalmente pagada. Ese consumado es fue el grito de victoria. El león rugió en la cruz y ese rugido fue un rugido de victoria que hasta el día de hoy se escucha en los infiernos. El diablo creía que estaba ganando, el diablo creía que estaba consumando su más grande victoria, pero ha de haber sentido pánico cuando escuchó a Jesús gritar, cuando vio al león rugir y decir tetelestai: todo ha sido pagado, la deuda ha sido cancelada, consumado es. Este es un grito de victoria. Por eso les digo que las frases de Jesús están relacionadas con lo que la iglesia debe de seguir haciendo en los últimos tiempos para que podamos llegar a este punto. Qué hermoso va a ser cuando podamos gritar y rugir como iglesia, al igual que Jesús en la cruz, y decir: consumado es. Hemos hecho la obra que el Padre nos pidió que hiciéramos. Poder decir tetelestai: la deuda ha sido pagada, el precio ha sido pagado. Hemos cumplido lo que nos pidieron que hiciéramos. Como iglesia necesitamos seguir recordando y atendiendo los fundamentos que nos sostienen, que nos dan vida y que nos dan sentido como iglesia, para poder llegar al punto de levantar el puño victoriosos y decir: somos vencedores junto con Jesús. Yo espero que ese momento pueda llegar donde juntos rujamos como dunamis y digamos tetelestai. La séptima frase la encuentras en Lucas, en el capítulo 23, en el verso 4, donde Jesús dice, ya para terminar el tiempo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta última frase es la frase de entrega. Jesús ya había cumplido la obra que le había pedido el Padre que viniera a hacer en la tierra. Y hay una satisfacción enorme cuando Jesús lanza el grito de victoria en la frase 6, y en esta 7 Él puede decir: ha llegado el tiempo de partir, ha llegado el tiempo de morir, y entrego mi espíritu en tus manos, Señor. Nosotros debemos llegar a ese punto también de consagración, a ese punto de entrega, para que cuando nuestra obra haya cesado aquí en la tierra, podamos decir: Señor, estamos listos, mi espíritu va contigo, te entrego todo
lo que soy. Ha sido un placer servirte aquí en la tierra y ahora me voy contigo para seguirte sirviendo y adorando. Como les dije, este video está grabado para que tú puedas consultarlo, y si tú tienes dudas sobre qué es lo que debes de hacer, sobre qué está sucediendo, sobre de qué se trata esta pandemia, sobre cuál es tu tarea como iglesia, como cristiano, sigue la huella de estas 7 frases de Jesús en la cruz y ahí encontrarás la respuesta. En lo que a mí respecta, a mi interpretación personal, por eso lo quiero dejar aquí grabado. Alguien me lo preguntó en la semana. Yo creo que este escenario de la pandemia del virus es solo una especie de ensayo para que tanto la iglesia como los perdidos puedan recapacitar, puedan reflexionar y puedan darse cuenta, ambos, tanto creyentes como no creyentes, de nuestra gran necesidad que tenemos de Jesucristo. El Señor nos está dando una oportunidad, una de las últimas oportunidades. La Biblia dice que las pestes, las hambres, las guerras, los terremotos, los desastres no son más que principios de dolores. La Biblia es muy clara cuando dice que no puede llegar el fin de los tiempos hasta que el Evangelio no haya sido predicado como testimonio a todas las naciones. Déjame decirte que aún quedan muchas naciones en el mundo que no tienen el testimonio de Jesús. Gracias a Dios, a raíz de esta pandemia, muchos están grabando, están subiendo videos, están transmitiendo en vivo y el mensaje está llegando a muchos lugares, pero aún hace falta que llegue a otras naciones. Mientras no llegue a esas naciones, no puede ser el fin de los tiempos. Por lo tanto, este escenario es solo un ensayo. Esto que estamos viviendo es solo un ensayo de lo que puede llegar a suceder en muy poco tiempo. Creemos que sí son los últimos tiempos, pero que este no es el final. Por lo tanto, nuestra tarea como iglesia es seguir el ejemplo de nuestro Señor, seguir la huella, el camino que Él nos marcó aquí en las 7 frases que Él pronunció en la cruz. Y te las recuerdo, la iglesia, tú y yo, necesitamos seguir extendiendo perdón, orando por aquellos que en su ignorancia cometen errores y están haciendo las cosas de una manera terrible. Sigue orando y doblando las rodillas, pidiéndole a Dios misericordia por estas personas, pidiéndole a Dios que les dé una oportunidad y pidiendo perdón como iglesia por cuanto no hemos llegado todavía hasta esas personas y a esos lugares. Número 2, la iglesia tiene que seguir extendiendo la palabra de salvación. Necesitamos recordar que nuestra función principal está afuera de los templos, ahí en las calles, en las casas, en los trabajos, en los hogares, en los vecindarios donde la gente perdida no tiene acceso a la palabra. Ahí estás tú eres el libro abierto, la carta abierta de Dios para que ellos puedan conocerle. Número 3, tenemos un compromiso para con nuestra familia de sangre. Tenemos que seguir siendo testimonio para nuestros hijos, nuestros cónyuges, con nuestros tíos, primos, aquellos que aún no le conocen. Recuerda que nuestra primera Jerusalén es nuestra familia y tenemos un compromiso también para con nuestra familia en Cristo, para con nuestra iglesia local. Cuando regresemos de este tiempo de aislamiento, tú debes de regresar con más entusiasmo, dispuesto a servir, dispuesto a ponerte a las órdenes de tu pastor y decirle: pastor, aquí estoy, quiero servir, ya no quiero ser el mismo, no quiero estar solo ocupando un lugar en la silla o en la banca, no solo quiero ser un número en la lista de miembros, quiero ser alguien activo, quiero ser un verdadero seguidor de Jesús. Número 4, recuerda que la iglesia tiene que pasar por dolor y sufrimiento para esparcir el evangelio. Aún cuando muchos rehusamos sentir dolor, no nos gusta experimentar el sufrimiento, recordemos que la promesa es que el Padre estará allí con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Número 5, tenemos que proveer para las necesidades materiales, físicas y emocionales de los que están haciendo la obra de Dios en otras naciones. Esas necesidades deben ser suplidas por nosotros que somos la iglesia. ¿Para qué?
para que podamos gritar en victoria: consumado es, tetelestai, soy victorioso en Cristo Jesús. Y entonces con toda la paz del mundo decir: en tus manos encomiendo mi espíritu, ya sea que nos toque morir físicamente, o sea que el Señor nos arrebate en las nubes para estar para siempre con Él. Espero que este breve mensaje te anime, te fortalezca, te recuerde el gran sacrificio de Jesús, y que esas palabras que Él pronunció ahí en la cruz sean aliento, sean vida, sean tu enfoque, sean tu guía durante el tiempo que el Señor nos permita estar más aquí en la tierra, sirviéndole para su gloria y para sus propósitos. Déjame terminar con una oración. Y bueno, justamente ya son más de las 3, y a las 3 de la tarde Jesús estaba muriendo en un día de crucifixión como el que estamos celebrando hoy. Oramos, le decimos a Dios: gracias por tu guía, gracias por la fortaleza que nos dan tus palabras, gracias porque nos alientas a seguir adelante. Señor, te damos gracias por ir a esa cruz, gracias por entregarte por amor a nosotros, pero gracias también por hablar mientras estabas allí en la cruz, porque esas palabras hoy, Señor, son aliento, son fortaleza, son guía para nosotros como iglesia, como hijos tuyos. Queremos servirte, Señor, queremos salir transformados de esta situación que tú estás permitiendo para bien, tanto de tu iglesia como del mundo. Síguelo sensibilizando, Señor, a aquellos que no te conocen, para que cuando tengan la oportunidad de escuchar el mensaje, se entreguen a ti por completo. Sigue trabajando en la vida de tus hijos, para que no seamos los mismos, fríos, apáticos, insensibles, sino que cuando regresemos lo hagamos con pasión, con entusiasmo, con el anhelo, Señor, de que el mundo te conozca. Guíanos, Señor, para ser instrumentos de paz, de luz, de salvación, y que así se cumplan tus propósitos y tus deseos, tus planes, Señor. Queremos que lo que hay más profundo ahí en tu corazón se pueda cumplir, y sabemos que ese anhelo profundo de tu corazón es que todas las naciones te conozcan, que de cada pueblo, tribu, lengua y nación te adoren por la eternidad. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Gracias por seguir la transmisión, gracias por ver este video. Si te conectas más tarde, soy el pastor Armando Lagunes, soy de la iglesia Dunamis en Piedras Negras, y ha sido un gusto estar aquí contigo. Bendiciones en Cristo.